Muy buenas, hoy vengo a contarte la clave número uno para que no te desgastes emocionalmente. Nos desgastamos todos emocionalmente demasiado y te voy a contar cómo puedes hacer para no desgastarte tanto. Pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para ir recibiendo los vídeos que vamos publicando y comparte este contenido si sabes de alguien al que le pueda servir. Y ahora sí, vamos con ello. ¿Cuál es esa clave número uno que te puede ahorrar mucho sufrimiento y que puede hacer que no tengas ese desgaste emocional? A ver, no hay nada que desgaste más emocionalmente que el esfuerzo inerte, ese esfuerzo por querer hacer algo o por querer cambiar algo, mejor dicho, y que no cambie, que no se mueva nada, ¿no? Cuando tú quieres que algo cambie y no se mueve nada, eso desgasta mucho emocionalmente. ¿Pero por qué sucede esto? Esto es algo que nos pasa muy a menudo, nos pasa a todos, y nos pasa por una sola razón. Nos pasa porque no tenemos identificado qué es aquello en lo que nosotros tenemos que dedicar esa energía de querer cambiar las cosas, qué es aquello en lo que nosotros nos tenemos que centrar y sobre todo tener muy identificado también muy claro qué es en lo que no nos tenemos que centrar para que no nos ocurra esto. Porque, como verás, hay un aspecto en el que solemos destinar mucha energía que es muy absurdo que la destinemos ahí. La idea es que con lo que veas hoy en este vídeo dejes de actuar en lo que no tengas que actuar y empieces a actuar solo en lo que tengas que actuar. Y con esto verás cómo tendrás muchísimo menos desgaste emocional. Porque, como te digo, el desgaste emocional llega sobre todo de esta parte de pretender hacer cambios en cosas que no dependen de ti en realidad y que al final, como no estén dentro de tu área de influencia, todo este desgaste de energía, todo este esfuerzo se queda en nada. Así que voy a tratar de explicártelo de manera muy clara, de una manera que creo que lo vas a entender mejor. Permíteme que te muestre en un gráfico que creo que va a ser mucho más ilustrativo, que esto es parte de una presentación que tengo de una de las clases del máster que imparto de autoconocimiento y desarrollo personal, y creo que aquí se ve muy cristalino. Imagínate que la parte que está en verde es la parte que sí que está en tu área de influencia y por tanto en lo que tú puedes actuar y tendrás resultados. Y en la parte naranja es la parte que no está en tu área de influencia y por tanto no debes actuar porque no obtendrás resultados y además tendrás ese desgaste emocional enorme del que te estaba hablando. Así que vamos a ver qué es lo que está en cada uno de estos aros. Cuando tú te vas afuera de tu área de influencia, lo que encuentras es, por ejemplo, las ideas de los demás. Pretender cambiar las ideas de los demás te va a producir un desgaste descomunal y no lo vas a lograr, porque no depende de ti, depende de ellos, ¿no? Las acciones de los demás. Muchas veces nos pone muy nerviosos, nos cuesta aceptar las acciones que tienen los demás, que realizan los demás. Los demás pueden hacer lo que quieran, pero tú no estás en condición de poder modificar aquello que hacen los demás. Así que no debes ocuparte, está fuera de tu área de influencia. Las palabras de los demás, lo mismo. Las palabras de los demás son cosas que a veces nos ofenden, que nos molestan, pero nos molestan por cómo nosotros las interpretamos, porque las mismas palabras, a lo mejor al de al lado, al que está a tu lado, tampoco le molestan tanto y a ti te molestan mucho más. Con lo cual, la clave no está en lo que dicen estas palabras, sino en cómo tú las interpretas. Por lo tanto, las palabras de los demás están fuera de tu área de influencia y ahí no debes ocuparte. Los errores de los demás, ¿cuántas veces? Incluso, por ejemplo, cuando somos padres, ¿no? Nos preocupamos tanto o nos afecta tanto emocionalmente los errores de los demás, de nuestros hijos y demás, ¿no? No debemos emocionalmente preocuparnos por los errores de los demás porque no nos atañe a nosotros. Y asimismo, los sentimientos de los demás, ¿no? Los sentimientos de los demás podemos nosotros acompañarles si hace falta, podemos empatizar con ellos si quieres, pero no debemos ocuparnos de querer cambiar. Estábamos todo el rato con querer cambiar esta parte de cosas que ocurren que no están en nuestra área de influencia, ¿no? Así que los sentimientos de los demás son cosas que ocurren en otros y por tanto no están en nuestra área de influencia y querer ocuparnos en cambiar estos sentimientos de los demás también nos va a producir muchísimo desgaste. Yo lo veo en mi día a día con muchísimas personas con las que trabajo que esto es así, ¿no? Y las creencias de los demás. Muchas veces andamos por la vida con demasiada intención de querer convencer a los demás. Y este querer convencer a los demás, este querer cambiar las creencias de los demás para que se acerquen más a las nuestras, para que coincidan más con las nuestras, especialmente con las personas con las que tenemos vínculos estrechos, es algo que también nos produce un desgaste descomunal. Así que todo esto son aspectos que no dependen de nosotros, no están en nuestra área de influencia, que el querer cambiar esto nos produce un desgaste emocional enorme y además de todo esto, muchas veces esto que hemos dicho, estos 6 aspectos que estamos viendo, nos llevan a las consecuencias de las acciones, los pensamientos, las palabras de los demás. Y eso aún es más loco, querer ocuparse de las consecuencias de lo que han hecho los demás, porque eso no está en nuestra mano, insisto. Como tampoco está en nuestra mano el cómo ellos lo viven. Hay personas que, por ejemplo, una persona que haga según qué tipo de acciones y tenga
por ejemplo, un sentimiento de culpa por esas acciones que ha hecho, no es algo que nos atañe a nosotros, no es algo que podamos cambiar nosotros, con lo cual cualquier acción, ocupación que tengamos en este sentido para querer cambiar esto nos va a llevar a sufrimiento, nos va a llevar a este desgaste emocional. En definitiva, todo esto que vemos aquí no es de mi responsabilidad, por lo tanto no está en mi área de influencia, por lo tanto no debo ocuparme y sobre todo no debo pretender cambiar nada de esto. Sin embargo, ¿qué es lo que sí que está en mi área de influencia? ¿Qué es lo que en este caso sí que es de mi responsabilidad? Pues es totalmente de mi responsabilidad las palabras que yo suelto. Ahí sí que tengo yo el 100% de mi responsabilidad. Mi conducta, es decir, todas las acciones que yo hago, eso sí que depende de mí 100%, y ahí sí que me tengo que responsabilizar al 100%, porque esto sí que está en mi área de influencia, ¿no? Mis acciones, mi esfuerzo, mis errores. En este caso sí, si tú consideras que tienes errores que tú has cometido, eso sí que es normal que quieras hacer correcciones ahí o que quieras pedir disculpas o mil cosas, y eso sí que está en tu área Pero la diferencia en cuanto al desgaste emocional es que cuando te estás ocupando de cosas que están en tu área de influencia, que son de tu responsabilidad, ahí sí que ves cambios, porque depende de ti, y por tanto tú puedes ver estos cambios. Sin embargo, cuando estás ocupándote de lo de los demás, ahí no ves cambios, es imposible. Bueno, los verás quizá, pero quiere decir que es difícil, es mucho más difícil porque no depende de ti, dependerá de que el otro, en última instancia, quiera hacer estos cambios, ¿no? Tus ideas también, o tus creencias, ¿no? Tus pensamientos, eso también es tu responsabilidad y es parte de lo que tú sí que tienes capacidad de modificar. Y con todo esto, las consecuencias de tus acciones, de tus pensamientos, de tus palabras y demás, y cómo tú lo vives, que ahí está la clave un poco de la historia, el cómo tú vives lo que está ocurriendo, ya sea de tu responsabilidad o de lo de la responsabilidad de los demás, como tú lo vives sí que es algo que te condiciona enormemente, y ahí está la clave del desgaste emocional. Como digo, pretender actuar fuera de esto, pretender actuar fuera de tu área de influencia, es una locura que solo te lleva sufrimiento y que muchas veces es un esfuerzo súper inerte, porque al final, como digo, en última instancia dependerás de que el otro quiera modificar cualquiera de estas cosas que hemos dicho que no está en nuestra área de influencia, por lo que te va a desgastar muchísimo emocionalmente. Y los grandes resultados siempre llegan cuando actuamos dentro de nuestra área de influencia. Al final, cuando nosotros somos capaces de actuar dentro de esta zona verde, con lo que nos atañe a nosotros, con nuestras palabras, acciones, conducta, esfuerzo, con la parte nuestra, ahí es donde hay los grandes cambios en la vida. Y como te decía, la gran clave de todo está en el cómo yo lo vivo. Esa es la gran, vamos, sin duda, es que ahí está la clave de toda la historia. El cómo yo vivo lo que yo experimento y como yo vivo lo que los demás experimentan, que a veces me hago cargo de y no debería hacerme cargo de ello, ¿no? Así que creo que con este gráfico queda muy, muy bien ilustrado y se ve muy fácilmente. Como ves, la clave número 1 para no desgastarte emocionalmente es muy sencilla. Es simplemente esto: no te dediques en aquello que no está en tu área de influencia. Dedícate solo en aquello que realmente puedes producir cambios. Nada más por hoy, espero que te haya gustado, que te sirva este vídeo, que te sirva para desgastarte mucho menos emocionalmente y que puedas dedicar esta energía a cosas mucho más nutritivas. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo, hasta mañana, chao.